Parte 4. Avanzamos lo más rápido que el profesor pudo hacer avanzar el BTR, pero fue con creciente horror que pudimos escuchar los chillidos del demonio cada vez más fuertes cuanto más se acercaba. Mi corazón se hundió cuando oí que el rugido de la bestia parecía sobrepasar nuestro vehículo, y me di cuenta de que seríamos destrozados mucho antes de que llegaran los cazas. Entonces, con un sobresalto que me recorrió la espina dorsal, sentí un rayo de esperanza. Aquel último rugido que sacudía el suelo era el de los cazas. Abrí la compuerta, para ver sus hermosas formas plateadas pasar a toda velocidad junto a nosotros, y luego girar bruscamente. Atención. La radio cobró vida de repente. Esto es golpe de plomo. ¿Me reciben? ¡Qué bien, pilotos! Grité frenéticamente en la radio. Soy Mikhail Zimianin. Estoy en el BTR debajo de ustedes. Te veo, Zimianin, dijo el jefe de vuelo del MiG-21. ¿Dónde está el mayor Rogov? No importa eso ahora mismo. Grité. ¿Qué tipo de munición lleváis? Tenemos cohetes aire-tierra, y 4 bombas de 500 kilos. Los 2 cazas volvieron a pasar a baja altura sobre nuestras cabezas, y el horror que había detrás de nosotros se detuvo brevemente para chillar contra ellos, levantando uno de sus enormes brazos para golpearlos. No están guiados, añadió el piloto. El profesor aceleró los motores del BTR con más fuerza, tratando de ampliar la distancia entre nosotros y el demonio del vacío. En este punto, estábamos a menos de 100 metros de la cosa. Así que es probable que nosotros también seamos alcanzados, ¿es lo que estás diciendo?, grité. Quizás, dijo el piloto, disculpándose. Estás cerca del peligro de la explosión. ¿Qué es esa cosa que te persigue? Ese es el último regalo de los nazis a la patria, respondí. En este punto, el estrecho sendero se curvó hacia la derecha alrededor de un afloramiento. La montaña, muy cargada de nieve, se elevaba a nuestra derecha casi 300 metros, mientras que el desnivel que quedaba a nuestra izquierda, caía en un barranco a 50 metros por debajo de nosotros. El profesor tuvo que reducir la velocidad del vehículo para hacer el giro cerrado sobre la nieve y el hielo resbaladizos, mientras la criatura avanzaba con paso firme detrás de nosotros. Piloto, grité. Estamos en los accesos a las montañas Kolatsiaki que conducen al paso de Dyatlov. Puedes golpear los afloramientos que están delante de nosotros, y a nuestra derecha. Los 2 MiG volvieron a sobrevolar, sus potentes motores a reacción ahogaron los chillidos del monstruo. No puede hablar en serio, señor Zimianin, dijo el piloto. Su vehículo será alcanzado también. No si el profesor Golubev es tan buen conductor de esto como lo fue del T-34. Respondí. Yo era el mejor de todo el maldito ejército rojo, gritó el profesor desde el compartimento del conductor. Esta lata no es nada. Adelante. Haz lo que tengas que hacer. Haré que esta cosa vuele si es necesario. Piloto. Grité en la radio. Comienza tu vuelo. Repito, comienza tu vuelo. De acuerdo, respondió el piloto. Vamos a entrar. Mantened la cabeza baja y huid lo más rápido posible. Solo tendrán segundos para reaccionar. Los cazas se lanzaron en picado, con los motores rugiendo, mientras los 2 pilotos apuntaban a un afloramiento de la montaña nevada que estaba por encima de nosotros, y ligeramente por delante. Gracias, dije, bajando de la escotilla y tomando asiento junto a Alina. Le coloqué un casco de tripulante de vehículo en la cabeza, antes de abrazarla cerca de mí. Agárrate fuerte, Alina. La situación se va a complicar. ¿Qué pasa, señor Zimianin? Una locura. Dije. Aguanta. El aire se llenó de repente con el sonido hueco de un silbido, como el de un huracán siendo empujado con fuerza a través de una tubería de metal. Mientras docenas de cohetes impactaban en la montaña junto a nosotros, seguido de las vibraciones estremecedoras de 4 bombas de 500 kilos, que explotaron casi por encima de nosotros en las laderas, mientras pasábamos a toda prisa. El estruendo del suelo no disminuyó después de la explosión de los artefactos, sino que se intensificó enormemente, haciendo que nuestro pequeño BTR blindado se sacudiera, mientras toneladas de nieve bajaban por la ladera de la montaña hacia nosotros.
Agarraos, gritó el profesor. Esto va a ser una locura. El BTR se inclinó violentamente hacia un lado, y me golpeé la cabeza contra algo metálico cuando una furiosa avalancha de nieve y hielo se precipitó por las laderas de la montaña, volcando nuestro BTR y cayendo al barranco. Señor, coronel Andreyev. Hay supervivientes. En el frío y oscuro espacio en el que me encontraba, pude oír la voz apagada de un soldado en algún lugar del exterior, seguida de un frenético escarbar. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero estaba absolutamente congelado, con la respiración agitada. No estaba en posición vertical, al menos, no que pudiera decir, pero podía sentir un cuerpo cálido envuelto en mis brazos, suaves gemidos llenando la fría negrura. Alina. Dije. ¿Estás bien? La cabeza me latía con fuerza y temía haber sufrido una conmoción cerebral. Creo que sí, fue la respuesta suave y dolorosa. Profesor, gritó de repente. Estoy bien, querida, llegó una voz débil desde el habitáculo del conductor. No es la primera vez que estoy de cabeza en un vehículo oruga. Pero a decir verdad, después de la batalla de Kursk, pensé que sería mi última vez. El profesor Golubev se rió y luego dijo, ¡ay! Vale, fue una mala idea. Intente relajarse, profesor, le dije, hablándole a la oscuridad. No intente moverse. Puede tener algunas costillas rotas. Intenté moverme dentro de este ataúd de metal negro como la boca del lobo, pero descubrí que estaba inmovilizado por algo pesado que empujaba mi espalda, atrapando mis piernas. Probablemente el soporte de la radio. Alcé la mano y me toqué suavemente la sien, sintiendo algo cálido y pegajoso que corría por mis dedos. «Malditos nazis», gritó el profesor Golubev. En 1943, mi T-34 fue golpeado por un tanque Tiger nazi, volcando el nuestro. Intentaron matarme entonces y están intentando matarme ahora. Díselo tú, hombre de las noticias, tosió Golubev. Dile a la próxima generación que se acuerde siempre de luchar contra los nazis, o si no, enviarán duendes del espacio a por ellos, o algo así. Lo haré, profesor. Si salimos de aquí, lo prometo. Por lo que pude ver, el BTR había volcado encima de nosotros, atrapándonos en una pequeña bolsa de aire bajo su volumen. Yo estaba de lado, presionado contra un lecho de nieve. Alina estaba en posición fetal a mi lado. El desafortunado accidente nos había protegido de la avalancha, pero esta podría haber sido también nuestra tumba congelada si no hubiera sido por los valientes esfuerzos de los soldados que estaban fuera para sacarnos. 30 gélidos minutos más tarde, estaba de pie bajo el glorioso sol de aquel gélido puerto de montaña, con la cabeza vendada y el brazo en cabestrillo, mirando el agujero que los soldados habían cavado bajo la nieve para rescatarnos. En realidad, la situación no era tan grave como parecía en ese momento. El profesor, fiel a su palabra, nos había hecho pasar por los pelos el borde de la avalancha, que apenas había rozado la parte trasera del BTR, volcándolo pero enterrando solo la parte trasera. La mayor parte del BTR sobresalía de la nieve, aunque estaba invertido. «Eres muy afortunado, Mikhail», dijo el coronel Andreyev, ofreciéndome un cigarrillo. «Los pilotos consiguieron comunicarnos por radio tus coordenadas, antes de salir de la estación». Me incliné encendiendo el cigarrillo en el mechero del coronel. Inhalando profundamente, miré a través del BTR volcado hacia el estrecho paso donde Alina, atenta como siempre, estaba de pie junto al profesor Golubev, diciéndole que se quedara sentado mientras los médicos lo revisaban. Golubev estaba sentado en una silla de lona, contando a los dos médicos su paso por la Gran Guerra Patria. Así que allí estábamos. 4 T-37 de la Madre Patria contra 10, no, 20 tanques Tiger fascistas. Mi tanque mató a 9 de esos bastardos, antes de que los 30 bastardos nazis restantes dejaran mi tanque fuera de servicio. Y esto, dijo señalando con la mano el BTR volcado. Esto no es nada. Señorita, ¿su amigo se golpeó la cabeza?, preguntó uno de los médicos. No, dijo Alina. Al menos, no lo creo. El profesor siempre está así. La semana pasada, fueron 50 tanques Tiger. Me permití una rápida sonrisa.
¿Qué relación tenía la dulce joven Alina con su profesor y por qué estaba siempre tan atenta a él? Miré de reojo a mi primo. ¿Cuánto de lo que buscamos ya sabías que existía, Stanislav?, susurré. Sabía todo lo que se te permite informar, Mikhail, respondió, encendiendo un cigarrillo. A su alrededor, los soldados armados estaban asegurando la zona, buscando compañeros supervivientes que sabía que no encontrarían. Otros soldados se afanaban en sacar fotos de la avalancha y del BTR volcado, mientras el otro equipo de la unidad del teniente Erlov escudriñaba la zona en busca de rastros de radiación, mirándome pero sin atreverse a preguntar qué le había pasado a su teniente. Entonces, el mayor Rogov, el teniente Erlov, los otros soldados. Dije. Todo, por desgracia, se perdió en la avalancha, dijo Andreyev. Al igual que esas personas que han desaparecido este último año. Igual que esos excursionistas en lo que ahora llaman el paso de Dyatlov. E igual que el demonio que te perseguía. Todos perdidos por extrañas avalanchas. El coronel dio una larga calada a su cigarrillo. Y al igual que tu cámara, Mikhail. Lo siento. Instintivamente, busqué mi cámara, dándome cuenta con horror de que toda la prueba de todo lo que habíamos sacrificado y muerto para encontrar, el Glocke nazi, el monstruo del vacío, estaba en algún lugar perdido bajo el BTR volcado. No te preocupes, Mikhail, continuó Andreyev. Recuperaremos tu cámara, aunque me temo que puede estar demasiado dañada para devolvértela. Pero no importa. Las fotos que mis hombres están tomando de la avalancha serán prueba suficiente de la tragedia que les ocurrió a los hombres del capitán Sidorov cuando publiques tu historia. 2 días después, el chofer del coronel Andreyev nos llevó a mí, al profesor Golubev y a Alina a la estación de tren. Para entonces, casi todo rastro de que los militares soviéticos hubieran estado en el aeropuerto había desaparecido, aunque los hombres del capitán Kravtsov permanecieron en el lugar de la avalancha durante una semana más, por si acaso. Mi informe oficial para Pravda, que ya sospechaba que había sido tirado a la basura, había sido redactado y reescrito para mí por los militares. Mi primo, el coronel Andreyev, me trajo el último ejemplar del Pravda, la mañana que salimos de la terminal del aeropuerto. Como había prometido, el artículo de portada era una dedicatoria al heroico comandante Rogov, al capitán Sidorov y al resto de los soldados que se vieron atrapados en una avalancha mientras intentaban encontrar a los desaparecidos. Que, muy probablemente, también habían sido arrastrados por avalanchas repentinas similares, meses antes. La historia se acreditó a mí, Mikhail Zimianin, un periodista civil de confianza. Todo lo que el gobierno necesitaba era mi nombre y mi presencia para dar crédito a la narrativa, de que las avalanchas eran la causa de todas las pérdidas de vidas en el área que rodea el paso de Dyatlov. En el plazo de una semana, todos los acontecimientos en el paso se desvanecieron en la oscuridad. Además, no se informó en absoluto de la noche en que un convoy militar altamente secreto escoltó un gran camión de plataforma que transportaba un inusual objeto con forma de campana, oculto bajo una pesada lona desde la región del paso de Dyatlov. Los hombres del coronel Andreyev nos registraron a mí y al profesor Golubev minuciosamente. Buscaban cualquier artículo de contrabando que pudiera apuntar a una conclusión diferente, de la que los militares querían que el mundo conociera. Alina era una historia diferente, ya que fingía ser una joven ingenua que simplemente seguía a su mentor, el profesor Golubev. Los soldados no la registraron mucho más allá de unas palmaditas en el trasero, y quizás algunos apretones no deseados, en lugares donde sus manos no deberían haber estado. Aparte de eso, era libre de irse. El viaje en tren a Koltsovo fue tranquilo, cada uno de nosotros contemplando los acontecimientos de los últimos días, y sintiendo todavía la conmoción de seguir vivos. Me recordó lo que sentí hace años, cuando mi unidad aerotransportada estaba en Rumanía y me enteré de que la guerra contra los fascistas había terminado, y yo seguía de una pieza. Alina se sentó junto al profesor Golubev, durmiendo la mayor parte del camino, mientras el profesor me obsequiaba con historias de la guerra. Más tarde, me excusé y fui al vagón comedor para estirar las piernas y llevar pan y queso a nuestro vagón. Cuando volví, el profesor ya estaba profundamente dormido y, unos minutos más tarde, me uní a ellos en el feliz vacío del sueño. Al anochecer, el tren llegó a la estación de Koltsovo y se pidió a los pasajeros que desembarcaran.
El profesor y Alina recogieron sus cosas y abrieron la puerta del vagón para salir. Alina dudó y se detuvo para girarse y besarme en ambas mejillas. Fue un placer conocerle, señor Simianin, dijo. Gracias por protegerme cuando nuestro vehículo volcó. No estaría aquí si no lo hubiera hecho. Le deseo mucho éxito con el periódico. Alina, dije en voz baja antes de que ella y el profesor Golubev pudieran abandonar el tren en Koltsovo, para tomar el tren de conexión que los llevaría de vuelta a San Petersburgo. Alina miró a su alrededor mientras los pasajeros empezaban a desembarcar detrás de ella, y al ver que nadie le prestaba atención, sacó una pequeña bolsa de cuero de su bolso y me la entregó. Corriste un gran riesgo al sacar esto, susurré. Lo hice por los que perdimos, asintió. Ahora depende de ti. Asegúrate de que la verdad salga a la luz algún día, lo harás, Mikhail, dijo el profesor antes de tomar la mano de Alina, y salir para mezclarse con la multitud. Dime, Alina. ¿Te he contado la vez que derribé al famoso alemán Hans Rudel? Era una tarde gélida cuando nos acercábamos a la frontera alemana, y una fila de bombarderos en picados tuque-fascistas descendía de las nubes para recibir a nuestro batallón. Sí, profesor, dijo Alina. Pero me encantaría volver a escuchar la historia. De verdad, dijo el profesor. ¿Qué tal la vez que disparé con mi tanque a un submarino fascista? Estábamos en la costa del Báltico, ya ves. Sí, profesor. También me lo dijo Alina. Dijo el profesor. Entonces parece que ya no tengo más historias de heroísmo que contar. Ni siquiera una en la que conducías un tanque, mientras te perseguía un horrible monstruo que los nazis trajeron accidentalmente del vacío. Rió Alina. No, respondió el profesor. Técnicamente, no era un tanque. Pero cuéntame la historia, ¿quieres, cariño? Me reí por dentro mientras observaba cómo los dos eran engullidos por la multitud, desapareciendo por la terminal mientras empezaba a caer una ligera nevada. Volví a mi vagón ahora vacío, aferrándome con fuerza a mi bolsa de viaje, mientras el tren salía de la estación. El viaje duró casi 2 días y ya había anochecido antes de que mi tren llegara por fin a la estación de Moscú. El tiempo había mejorado ligeramente desde que me fui, y los primeros signos de calles y aceras empedradas asomaban tímidamente de entre la nieve. Me debatí entre llamar o no a Satyukov y decirle que estaba en casa, pero decidí no hacerlo, no porque ya estuviera oscuro y temiera molestarle. Todo lo contrario. Para ser un señor mayor, Satyukov era bastante activo, y lo más probable es que quisiera reunirse conmigo en un pub para tomar algo y quizá un plato de abundante sopa solianka, mientras hablábamos de mi viaje. Y aunque admitía que tenía hambre, estaba más bien ansioso por volver a mi casa lo antes posible. No se sabía si había ojos sobre mí en ese momento. Cuando el taxi me dejó por fin en mi piso, ya eran más de las 10. El interior estaba oscuro, y me despojé rápidamente de mi abrigo y mis zapatos en la silla, y me dirigí al estudio, donde dejé mi bolsa de viaje sobre el escritorio. Cerré las persianas y encendí la lámpara del escritorio, abrí el bolso y saqué la pequeña bolsa de cuero que había metido debajo de la ropa. La desenvolví y expuse cuidadosamente su contenido. Allí estaba el diario del oficial Hans Kamlische y el último rollo de mi cámara. Inclinándome hacia atrás, suspiré profundamente. Alina, eres una chica inteligente, pensé. Me serví un vaso de vodka y brindé por mi primo, el coronel Andreyev, que una vez más me había salvado de ser devorado por los lobos. Tenías razón, Stanislav. Nunca fui bueno guardando secretos. Reparto de personajes. Gavril Rogov. Mayor de inteligencia, ejército soviético, se dice que murió en una avalancha, 1960. Kostya Sidorov. Capitán, ejército soviético, se dice que murió en una avalancha, 1960. Leonid Erlov. Teniente, equipo radiológico, se dice que murió en una avalancha, 1960. Maxim Kravtsov. Capitán, ejército soviético, muerto en combate, provincia de Herat, Afganistán, 1984. Mikhail Simianin.
Reportero principal, redactor jefe de Pravda, murió en 1995. Pavel Satyukov. Jefe de redacción de Pravda hasta 1964. Stanislav Andreyev. Coronel, Ejército Soviético, retirado como general de 2 estrellas, 1971. Yevgeny Golubev. Profesor de Historia, en la Universidad de San Petersburgo hasta su muerte en 1969. Alina Ivanov. Becaria universitaria especializada en ocultismo nazi. En 1968, supuestamente se perdió durante una expedición a la Antártida, para investigar informes sobre bases secretas de ovnis nazis. Se presume que está muerta. Doroteya Igian. Secretaria de Pravda, trabaja en secreto para la inteligencia británica.